Hola amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. En el vídeo de hoy quiero referirme o compartir con vosotros un trabajo que vengo efectuando estos días en el taller y que por cuestiones de complicaciones que han surgido, pues me ha parecido interesante el compartirlo con vosotros. Hace unos días recibí en el taller para su reparación, puesta a punto, etcétera, etcétera, una locomotora Rico 1000, la Rico 1050, perdón. La Rico 1050, que como sabéis es el modelo de Rico, el modelo superior de Rico. Es algo así como la Santa Fe para allá, pues la 1050 era el top de la casa Rico. Viene con un motor universal de fábrica, quiere decir que funciona tanto en corriente alterna como en corriente continua, con un inversor automático de marcha. Bien, os comento. Esta locomotora, cuando entra en el taller, se le diagnostica ya que el inversor automático está muerto, es decir, la bobina no tiene fuerza y por lo tanto pues o se cambia el inversor o no funcionaría. Pero como el cliente es el aficionado que me manda la locomotora tiene la maqueta de corriente continua, pues quiere que se ejercite en corriente continua. Hasta ahí no hay pues ningún problema. Entonces lo único que hay que hacer es modificar la instalación eléctrica al objeto de que funcione exclusivamente en corriente continua y que la función de cambio de marcha en el inversor hay que colocar, como veis aquí, se colocaron sus correspondientes diodos para que, por lo tanto, la locomotora controle la marcha el inversor del transformador. Y el requisito imprescindible, ya lo hemos comentado en otros vídeos, para que esto funcione así, es conectar a masa una de las escobillas. ¿De acuerdo? Bien, pues hasta ahí, como digo, la cosa va bien. Quería también la colocación de un fumígeno y en la locomotora, que lo hemos instalado, y que la instalación del fumígeno lleva consigo también el tener que cambiar las luces, que se sustituyen por unas luces de LED, habida cuenta de que si dejamos la bombilla incandescente con su casquillo delante no cabría el fumígeno. Bien, hasta ahí va todo bien. Se monta la locomotora, que por cierto trae unas ruedas de calidad, unas ruedas Juliá, se monta la locomotora, le doy marcha adelante, ya noto que se atasca un poquillo, pero bueno, marcha adelante, se ejercita, pero el problema es que cuando le voy a dar marcha atrás, la locomotora se bloquea, queda completamente bloqueada. En principio pensé que era de las ruedas, de los engranajes de las ruedas, había cuenta de que eran una modificación y alguien las había cambiado, con lo cual me obliga a desmontar completamente las ruedas, el chasis, etcétera, etcétera. Y entonces saco el rotor y me doy cuenta de que tenemos un grave problema. Y el problema era que el rotor, si lo veis aquí, había perdido solidaridad el tambor con el cuerpo del rotor. ¿Veis? Esto tiene que ir completamente fijo y entonces pues no lo iba. Bien, la suerte que en ese momento en el taller tengo un rotor nuevo de Rico 1000 procedente de la locomotora de otro aficionado. Lo voy a probar, introduzco el rotor nuevo en el motor y resulta que lo mismo. Se me atasca tanto marcha adelante como marcha atrás, rarísimo. La instalación eléctrica perfecta, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues ya revisando el chasis por dentro, me doy cuenta, y esto es una cosa que ya me ha pasado con alguna Rico 1050, por eso quiero comentároslo. Las delgas del estator van tan juntas con el rotor que cualquier holgura, por pequeña que sea con el uso, hace que el cuerpo del rotor roce en las delgas del estator. Entonces, ¿qué había ocurrido? Que en esta locomotora había ocurrido eso. El ir demasiado justo hacía que rodase rozando, incluso algunas veces un golpeteo, con lo cual eso ya implicaba hacer una fuerza sobre el cuerpo del rotor, y además me había fijado que las escobillas que llevaba puestas eran unos carboncillos demasiado largos, con lo cual ejercían demasiada presión, y todo eso unido había hecho que ese esfuerzo sobre esfuerzo que hacía el rotor por atasco y por presión había hecho que se rompiese. Entonces, claro, la actuación que ha habido que hacer
ha sido desmontar completamente el chasis y con mucho cuidado y una moladora darle un poco más de holgura a las delgas. Esto se puede hacer sin ningún problema, sin pasarse y teniendo mucho cuidado de no dañar la bobina. Hecho ese trabajo, que ya digo es trabajoso por delicado, hecho ese trabajo, vuelvo a colocar el rotor nuevo y entonces ya los resultados son fantásticos porque ya la locomotora se ejercita correctamente. Entonces ahora, para que lo veáis, os voy a poner el transformador de corriente continua. Con esta transformación ya no funciona en corriente alterna. Habría que hacer otra transformación a su vez. Pero bueno, ahora el aficionado lo que quiere es que funcione en corriente continua y que además controle la marcha con el inversor. ¿De acuerdo? Con el inversor del transformador. Vamos allá. Colocamos una buena masa. Le damos al botón de marcha. Y bien, y ahora lo veréis, o sea, marcha adelante, se ejercita y marcha atrás, se ejercita perfectamente. Bien, he querido compartir esto con vosotros, aparte de compartirlo con el aficionado propietario de la locomotora, porque son cosas que en un principio parece que funcionan bien y me alegro de haber descubierto la avería, porque yo le hubiera remitido la locomotora funcionando precariamente en marcha adelante y hubiera sido 2 telediarios hasta que se hubiera roto del todo el rotor y hubiera dejado de funcionar. Entonces, pues no hay más remedio en estos casos que hacer la reparación concreta. La suerte ha sido que hay un rotor nuevo que tengo aquí en el taller, y a ver cómo podemos solucionar el tema con el otro cliente y si puedo que se quede este rotor en esta locomotora. Bien, ahora voy a proceder a montar el chasis, las ruedas, otra vez, montar la carcasa y un poquito que veáis el efecto del fumígeno, de las luces y una pequeña prueba en vía. Venga, pues hasta ahora. Bien amigos, pues ya tenemos montada de nuevo nuestra Rico 1050. En fin, ha habido que volver a montar todas las ruedas, todo el bielaje, etcétera, etcétera, pero bueno, ya está finiquitada. Entonces un poco ya os dije que esta locomotora en principio entró en el taller al objeto de sobre todo ponerle un fumígeno, lo cual implica que se tenga que cambiar las luces del frontal por luces de LED, porque si no el fumígeno no cabe con la luz original. Entonces, bueno, deciros que ya he hecho la instalación, ya está terminada, y sí deciros también que aprovechando el interruptor, que en principio del bloqueo del inversor, que tenía original, que era este, como ya decimos que ya no tenemos inversor, la locomotora ha quedado convertida exclusivamente en corriente continua, pues lo que he hecho ha sido aprovechar este interruptor para ponerle la posibilidad de que las luces, tanto luces como el fumígeno, se enciendan con independencia de la locomotora está funcionando. Esto nos permite tener tensión en la vía y por lo tanto que funcione las luces y el fumígeno sin que la locomotora ande. Entonces es bonito para tenerla en la estación, para tenerla parada en un apeadero, y es en realidad donde más se aprecia el humo, porque el humo en realidad andando es difícil que se aprecie por el viento que provoca la locomotora en su desplazamiento. Bien, pues entonces os la voy a poner un poco para que veáis cuál es el efecto. Bien, ahí tenéis las luces, foco central amarillo, las luces en rojo laterales. Bien, y aquí la tenéis funcionando con su fumígeno. Para que la veáis, simplemente es cuestión de echar el líquido y el fumígeno es operativo. Bien, pues entonces, dicho esto, vamos a pasar a la vía, a dar un par de vueltas para que veáis cómo se ejercita, y ya estará terminado el trabajo y el vídeo. Saludos, hasta ahora. Bien, prueba en vía. Vía Fast Track, diámetro 1,80. Alimentación corriente continua 22 voltios. Vamos adelante.
parada, y simplemente para la marcha atrás es simplemente pues el mando del inversor. Bien, amigos, pues eso ha sido todo. Muchas gracias por vuestra atención. Os animo a suscribiros al canal porque voy a colgar un par de vídeos próximamente, muy próximamente, bastante interesantes en cuanto al tema de las transformaciones eléctricas de nuestras locomotoras. Hablamos del tema alterna continua. Venga, por lo tanto, os animo a suscribiros al canal. Saludos cordiales a todos y hasta pronto.